En el programa vamos en el bloque temático número 5, que es la parte de la evaluación neuropsicológica. Hemos estado bastante altos. De hecho, este es un contenido que tendríamos que llevar regresando de vacaciones. No pasa nada, vamos a darle ahorita un brevario para que tengamos un poco más de elementos. Este es el reporte final que van a tener que entregar en la evaluación, ¿sale? En este bloque nos vamos a llevar mucho tiempo. Qué bueno que nos va a tocar, a lo mejor, quizá en aspectos presenciales, porque sí es una situación que vamos a tener que llevar poco a poco, ¿sale? Todavía faltan algunos bloques, que es donde vamos a ver las funciones psicológicas, la cognición, el lenguaje, la memoria, la atención y cómo se van desarrollando esos. Pero ahorita creo que podríamos utilizar el tiempo de clase, que sé que ya es, ay, profe, ya vámonos, lo sé, pero podríamos ir dándole una revisada poco a poco, sobre todo para ir entendiendo que necesitan tener sus conejillos de India preparados para poder hacerles una evaluación ligerita y pequeña. Oye, profesor, es el segundo semestre, no sé evaluar ni a mi gato, tienen razón. Pero vamos poco a poco, ¿sale? Esto es un machote de un informe neuropsicológico. Estos machotes los van a encontrar cuando tengan comunicación con USAER, cuando tengan comunicación con ¿qué les gusta? Empresas que se dediquen a la evaluación, con esas cosas, ¿vale? Y vamos a ver cómo se diferencian. ¿Ya han llevado alguna materia que tenga carga con entrevista psicológica? Ya, prof, psicología evolutiva. Evolutiva. Ok, vamos a tener como consideraciones para poder sobrellevar este tipo de material. Vamos a hacer una comparación directa. Realmente la evaluación neuropsicológica sigue siendo una evaluación psicológica, con la diferencia de que nosotros exponemos gráficas, que nosotros exponemos tablas, que nosotros utilizamos baremos, que nosotros utilizamos elementos especializados para poder realizar la exploración del trabajo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir poco a poco. Si pudiera ampliar, ignoren que dice Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ignoren que dice pues toda la parte de arriba, ¿vale? Vamos a enfocar solamente en las fichas de identificación. Vamos comentando poco a poco de qué se trata cada uno de estos datos y para qué le van a servir a la evaluación neuropsicológica. Porque nosotros podemos comentar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una exploración psicológica y una evaluación neuropsicológica? A su grosso punto de vista, ¿cuál sería la diferencia, muchachos? Un poquito más, Leilani, para que no veamos exposiciones de hormiga. Un poco más, un poco más. Listo. Subimos, encuadramos, por favor, toda la fecha de identificación. ¿Así? Un poco más arriba, toda la fecha de identificación, la primera tabla, por favor. Súper. Vale, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra, muchachos? Pues que la neuropsicológica es más enfocada pues a las funciones y a no tanto la conducta, ¿no? Más bien, sino cómo responde a ciertos estímulos.
Ok, vamos a encontrar que la exploración psicológica aborda conducta y la neuropsicológica. Otra vez, por favor. La neuropsicológica es más como funciones o respuestas. Ok, ok. Esa definición sería adecuada porque tendríamos pues, ciertos manejos, ciertas situaciones de entenderlas a partir de que hacemos un trabajo diferenciado. El neuropsicólogo sigue siendo un psicólogo de base, pero sí necesitamos retomar esta parte de la entrevista psicológica. No es que nosotros hagamos cosas que no tienen referencia directa, sino que es una especialización de lo que vamos a estar ofreciendo en un servicio psicológico. Sí, me está interrumpiendo el micrófono, ¿verdad? Entonces sí, son varios elementos que tenemos que ir Mm, explorando. Entre ellos, técnicamente los mismos que una entrevista psicológica regular. Solo que prestándole mucha atención a actividades, sobre todo actividades laborales. Pero vayamos describiendo la ficha de identificación para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que observar en la generalidad del aspecto y ver de qué forma podríamos irlos planteando. ¿Quién me apoya con la lectura? Yo, A ver, aviéntese la doña Maricristi. Su nombre es genial, ¿se lo he dicho? no. Es genial. Oigan, creo que me escucho dos veces. ¿Mm? ¿Me escucho dos veces o No, soy yo? es usted. Ah, ok. Bueno, fecha de identificación. ¿Nombre? ¿Digo mi Sensor, nombre? el nombre. ¿Se entiende, verdad, chicos? Hay ocasiones en que nosotros no ponemos los nombres ni a las pruebas ni a las hojas. Por favor, acostúmbrense a que deben de poner todo lo que necesiten. Por favor. Todas las hojas deben ir rotuladas con fecha y con nombre. ¿Por qué? Porque luego cuando se integran los expedientes neuropsicológicos es un relajo. Entonces, nombre y fecha. Edad. ¿Por qué es importante considerar la edad dentro de estas exploraciones? por el tipo de desarrollo que han tenido, ¿no? El desarrollo es algo importante. ¿Qué situaciones del desarrollo son las que nos interesarían en función de la edad? Como, ¿Qué tipo de pruebas vamos a aplicar a un infante que no podríamos aplicar a un adolescente, que no podríamos aplicar a un adulto? Cuéntenoslo, René. Como relacionado a las capacidades como motrices y cosas así, o sea, como, o de tanto del como desarrollo, por así decirlo, que ha tenido, y eso afecta pues creo que prácticamente a todo, entonces pues sí, como la edad es importante porque pues no puedes sacar la misma información de un bebé ahí todo bonito que de un adolescente y cosas así. Y sobre todo, esta información se basa en el uso de baremos. Las pruebas psicológicas, cuando lleguen a ese momento, se darán cuenta que están divididas por edades. No se puede aplicar ciertas baterías ni ciertas situaciones a unos que a otros, sobre todo por ¿cómo se llama? La curva de normalidad. ¿Y alguien ya les ha explicado de qué se trata una curva de normalidad?
estadísticamente hablando. No, todavía no. Bueno, nosotros como seres humanos somos especiales, pero tan especial como es mi compañero, que a su vez mi compañero, que a su vez mi compañero. Para que nosotros aquí tengamos un entendido de qué es lo normal, siendo todos especiales, se utilizan procedimientos estadísticos para sacar la tendencia de la normalidad. En una curva de la normalidad, que eso se llama campana de Gauss, en una campana de Gauss, nosotros podemos observar que el 50% de la población, más o menos, es la normalidad. ¿Sabes qué? En mi colonia todos mis vecinos tienen automóviles, pero uno tiene un BMW Serie 8 que vale 4 millones de pesos, y otro de mis vecinos tiene un auto Score de la Ford del 87, súper golpeado, súper feito, súper viejito, que no vale más de 12,000 pesos. Bueno, pero todos los demás, o la gran mayoría de todos los demás vecinos, tienen Sentras, tienen Versas, tienen Aveos. Entonces, ¿qué es lo normal de este fraccionamiento? Que el coche promedio va a valer entre unos 180 y 300,000 pesos. ¿Me explico? La normalidad no son BMWs, ni la normalidad no son autos Ford. La normalidad son autos económicos, de diario, de trabajo, utilitarios, que van a permitir el manejo y el continuar de la vida. Yo como yo voy a llegar con un servicio especializado de automóviles y me voy a instalar al otro lado de la calle, de la cuadra del fraccionamiento. ¿Qué creen que tenga que hacer? ¿Vender productos en mi talachería, en mi refaccionaria, en mi centro especializado para autos normales, o para los superdeportivos, llámese BMW, o para restauración de los autos, llámese los Ford? Para los normales. Porque es la normalidad, porque estos autos son los que se necesitan explorar, porque estos autos son los que se necesitan tener. ¿Me explico? Más o menos así se trabajan las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas, las respuestas varían dependiendo de la edad, dependiendo de la escolaridad, dependiendo de la región, dependiendo del idioma. Entonces necesitamos tener muy claro qué pruebas vamos a utilizar, en qué segmento de año, en qué segmento de edad. Por eso la edad en todos los procedimientos psicológicos es sumamente importante, porque nos permite saber con quién, cómo, cuándo y dónde estamos observando las cosas. Ahora, la fecha de nacimiento es porque a veces se necesitan hacer esos cálculos considerando el número de meses que tiene el año. Las personas, sobre todo en edades pequeñas, por así decirlo, vamos a tener que hacer algunos cálculos en función de la edad de meses. Hay diferencias en la lectoescritura de 2 meses de uno y otro. Hay diferencias de la personalidad en lapsos de 4 a 6 meses. Por eso se va pidiendo también la fecha de nacimiento para calcular la edad cronológica, ¿vale? Lugar de nacimiento. ¿Por qué es importante el lugar de nacimiento, muchachos? Maricristi. Por las condiciones, por ejemplo, no es lo mismo un niño que fue criado en Sinaloa que en Puebla. Dentro de eso, cuando hacemos lecturas y tenemos suficiente experiencia, incluso podemos hacer diferenciaciones de los servicios que se cuentan, ¿sale? No es lo mismo. En la escala no hay. Dos psiquiátricos y otros públicos. Y así, o sea, hay veces que necesitamos tener muy claro el lugar de nacimiento de la persona, que a veces no es el domicilio, porque también así sabemos bajo qué condiciones, bajo qué
de contextos, si hubo una mudanza, si hubo una situación extraordinaria, ¿vale? Domicilio. ¿Qué se les ocurre? Don Renes. Porque pues afecta a dónde vives, ¿no? O sea, como que las condiciones tanto, o sea, en todos los sentidos, como ambientales. Ah, Este, ujú. No, eso nada más, no se me ocurre más. A veces vamos a encontrarnos con algunas situaciones extrañas. Por ejemplo, las personas que llegan a consulta psicológica, pues van a encontrar un confesor o van a encontrar un cómplice, alguien que les dé permiso para hacer las cosas que quiere hacer. Cuando nosotros preguntamos el domicilio, pues la gente se espanta y dice, ay, es que, pues, ¿para qué quieres saberlo, no? Y se entiende, las situaciones de seguridad cada vez son más complicadas. En este caso se propone el domicilio porque a veces se tienen que hacer algunas ajustes, o sea, si el documento ya lleva ahí 3, 4, 5 meses y nadie lo viene a recoger, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Y a veces hacemos la visita, a veces en los después salen cosas que pueden llegar a ser complicadas y no se debe de dar aviso a las autoridades, por ejemplo, agresión a infantes o intentos suicidas. Entonces, pues todo eso son cosas que tenemos que ir recapitulando. Entendamos que un expediente clínico, esto es un reporte, esto no tiene nada que ver, pero al conformar un expediente clínico lleno de reportes, el expediente clínico es un instrumento médico-legal, o sea, que tiene responsabilidad, ¿vale? Ustedes pueden escribirlos, pero quien tiene que aprobarlos es un psicólogo con cédula. Si un psicólogo no está detrás de ustedes, si ustedes presentan reportes, puede llegar a ser peligroso porque genuinamente todavía no están capacitados ni doctos para poder hacer estos reportes. En la práctica, pues claro que la universidad van a tener que hacerlos porque se trata de ir aprendiendo, de ir estudiando, pero sí necesitamos que un documento de estos sea firmado con cédula. Si un documento de estos no viene con una cédula profesional, el documento no es válido, ¿vale? Bueno, teléfono se sobreentiende, es para echarle la llamadota. La escolaridad y años de escolaridad. ¿Por qué tenemos que preguntar a la gente cuántos años tiene? Por el tipo de maduración que tiene. El tipo de educación va por ahí, pero estamos con un término un poquito más sencillo. Tipo de educación sería los niños que van a preescolar a un Montessori, los niños que van a un preescolar distinto. Pero aquí nos está pidiendo escolaridad y años de escolaridad. ¿Por qué? ¿Qué hace el cerebro con más o menos años de escolaridad? Pues entre más escolarizado está una persona, más conceptos o más información tiene, pues. Exactamente, Vania. Existen más estructuras, existen más recursos que se van utilizando. La escolaridad, si nosotros tenemos lectoescritura, si nosotros tenemos la capacidad de leer y escribir, muchas de las pruebas van a adecuarse. Pero hay pruebas que no son sensibles para personas con poca escolarización. Lo veremos a lo largo de la exploración de pruebas psicológicas y neuropsicológicas. Pero, por ejemplo,
si tenemos que hacer una prueba de memoria en donde hay que repetirle signos a las personas y esas personas no tienen o son sordas, ¿cómo podríamos hacerle? Y es donde vamos observando las necesidades o ajustar las necesidades que vamos a tener con nuestros pacientitos para poder hacer este tipo de evaluaciones. Los años de escolaridad funcionan como algo técnicamente similar. Si nosotros expresamos los años de escolaridad, nos permite entender en un margen escalar cuánta profesionalización tiene y de qué recursos estamos hablando con nuestro sujeto. Ocupación, porque sí es importante saber la ocupación. Muchachos, vamos chicos, les prometo será poco, ¿va? Ay, el problema es que no soy profe. ¿Mm? Ocupación tal vez porque seguramente esa persona que está ejerciendo está como desarrollando áreas específicas dependiendo a lo que se, pues, a lo que se dedica. Pero ¿cuáles serían estas situaciones? Es lo mismo evaluar a una persona que se dedica a atender una talachería o a una persona que se dedica a ser gerente de Pizza Hut. Es lo mismo evaluar a un repartidor de comida rápida que evaluar a una persona en un call center. Creo que no. ¿Por qué no? Más o menos, bueno, no sé qué también esté mi deducción, pero creo porque en realidad lo que hacen, o sea, mm, pues sí, digamos, la carga de trabajo y todo como sus experiencias relacionadas con el trabajo, pues, digamos, son diferentes, ya que muchas personas a lo mejor utilizan más el cuerpo, otras más la mente, otras más, pues, no sé, otras más ambas incluso, todo depende. Y dentro de esas diferenciaciones vamos a tener que ocasionalmente estas van a estar diferenciadas por aspectos o labores manuales o por aspectos y labores intelectuales. No hay que menospreciar a nadie. Miren que manejar una moto a 60 kilómetros por hora en el tráfico vespertino, llena de comida y que hay que localizar una dirección en un lugar específico, se necesita muchísimos recursos cerebrales para poder realizarlo. Oye, pero fíjate que a lo mejor tu trabajo es coordinar en un núcleo de médicos, la agenda de 6 doctores, en donde existen entradas y salidas y se deben de estar observando y agendando sitios para ta. También es un gran problema, pero ese recurso no es un recurso necesariamente manual o físico, sino de intelectual, específicamente de memoria de trabajo. Oye, o sabes qué, te toca coordinar el tráfico aéreo de un pequeño departamento, un pequeño aeropuerto, que se tiene que llevar a la vez en tiempos, entradas y salidas de 200 aviones. Y dices, ouch, ¿no? Es mucho esfuerzo intelectual, pero sobre todo de una memoria muy específica. Oye, ¿sabes qué? Tu trabajo es estar en una fábrica revisando el control de calidad de cada una de las prendas que se están produciendo en este emporio textil. Entonces, pues, ¿qué creen, no? Vamos a tener el desglose de
estos elementos en donde no nos vamos a interesar en prestar memoria porque el patrón es el mismo, solamente en ver las diferencias. Entonces, las necesidades intelectuales, atencionales que tiene esa persona para desarrollar su trabajo es diferente. Cada una de las pruebas que vamos a aplicar, llámese Mini-Mental, llámese Neuropsy, llámese Cognistat, llámese, etcétera, 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 pruebas que van a venir, nos van a estar observando ciertas categorías, ciertas características de esta situación. Y si nosotros no tenemos en cuenta que la persona se dedica a pintar, entonces que sus recursos gráficos, prácticos, para realizar pinturas, para manejar colores, para tener conceptos físicos, artísticos, no están congruentes, ¡ouch! Vamos a contar con una situación de mala evaluación, porque vamos a encontrar que las evaluaciones lo hacen perfecto en zonas que no deberían de hacerlo. Todas las evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas son congruentes. Si nos toca que les dé yo psicometría, se los explicaré mejor en esa clase. Pero de manera práctica, el proceso psicológico es de entender que todas las cosas tienen su lugar. Las pruebas son lógicas, donde nosotros como psicólogos, como neuropsicólogos, podemos observar la diferencia, es en el error. Si existe un error dentro de este contexto lógico, aguas. Ahí hay un problema. Por eso que una persona saque muchas puntuaciones en la memoria y en la atención, pero nada en habilidades prácticas, sería lógico si es que estamos enfrente de una persona con una carga intelectual alta en cuanto a sus labores. ¿Va? Estado civil, ¿por qué es importante el estado civil? Muchachos. Pau. Bueno, yo creo que para entender más sobre el contexto en el cual se está desarrollando o está viviendo, porque no es lo mismo una persona la que viva solo, tenga una vida de soltero, a alguien que ya pertenezca a un matrimonio. También es una situación de emparejar y conocer a las personas con las que estamos tratando. El contexto de relación es muy interesante porque muchos de los programas de rehabilitación van a estar alrededor de las cosas que se van dando con los usuarios. O sea, que tengamos una pareja, que tengamos enfrente una persona con ciertas vulnerabilidades, nos ayuda a que podamos plantearnos ejercicios en casa. Una de las grandes dificultades como neuropsicólogos que nos enfrentamos es que los programas de rehabilitación son muy largos. Una persona que desee salir adelante necesita 6, 8, 10 meses para poder ver apenas resultados. Y si a veces abandonamos al psicólogo al día 4, 5, en la sesión 3, 4, pues se vuelve una tarea complicada. Ahora, la neuropsicología es una ciencia de especialidad. No es lo mismo ir con un médico general que llegar con un médico de especialidad, ¿verdad? El costo de la consulta es bien distinto. Entonces, pues, no solamente vamos a estar haciendo algo difícil, sino también caro y que nadie está dispuesto a pagar, porque en general nadie está dispuesto a pagar en salud mental. Pero dentro de esa estructura, por supuesto.
vamos observando las características que se van llevando. A veces el estado civil nos ayuda a poder saber si la persona tiene nietos, si la persona tiene hijos, si la persona está alrededor de una búsqueda diferente, poder explorar lo que se tiene, ¿va? Y a veces es más económico enseñarle a los parientes del paciente a hacer las cosas que los hagamos en el consultorio mismo. Evaluador, ya se los había comentado, en un reporte neuropsicológico, incluso el evaluador puede ser una persona distinta a quien está escribiendo el texto. La intención de las pruebas neuropsicológicas y en general de cualquier prueba es que nosotros tengamos la habilidad de poder interpretar el resultado y el trabajo de otras personas. Lo que es, y si nosotros podemos entender eso, no importa en qué momento, en qué segmento estemos haciendo la evaluación, la exploración, lo podremos lograr, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un caso, entonces le pido a René que aplique las pruebas que ya sabe aplicar, Maricristi va a calificar las pruebas que ya sabe calificar y yo voy a hacer el reporte neuropsicológico en base a la entrevista que hice con el usuario y a los resultados de las pruebas, ¿vale? Número de expedientes se sobreentiende, cuando entran se tiene que llevar un expediente clínico. Sexo, a ver, exploremos por qué es importante hacer la referencia de sexo. Porque pues no son iguales las experiencias que tienen las mujeres a que tienen los hombres. ¿A qué se refiere, Vania? Pues no es igual que te traten como un hombre a que te traten como una mujer. Y a nivel neuropsicológico, Incluso, pues podría ser que hasta el tamaño, ¿no? Del cerebro. en general no se varía mucho, la variación va más que nada por la talla, pero conozco personas de 1,40 que son brutalmente brillantes en relación a personas de 1,95. Ese es el tamaño, no lo es todo, solo a veces. Ay. Bueno, yo pensaba que era como una cuestión un poco más social. O sea, cómo es que, pues sí, nos crían y así, y eso repercute en nuestra, pues, formación. Ok. Cuando, a ver, René. Creo que nada más es como porque pues biológicamente hay cosas diferentes, ¿no? O sea, tanto física como a nivel como, creo que sería motriz y bueno, o sea, en todos los aspectos como que sí varía entre masculino y femenino. Por ejemplo, tengo entendido que, no sé si en todos los casos, pero los hombres solo pueden, o sea, como que pueden hacer o sea, no pueden hacer como varias cosas a la vez, y las mujeres sí. Sí, nosotros tenemos una unión menos especializada para tareas simultáneas. O sea, en serio, chicas, para nosotros es muy difícil estacionarnos con el volumen alto. Es rarísimo, pero sí. Porque hacer dos cosas a la vez es complicado, mientras que ver en el tráfico a mujeres planchando o la ceja y poniéndose el maquillaje y etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero otras, por ejemplo, nosotros como hombres somos muy buenos en el manejo somatosensorial, o sea, podemos estar alrededor de muchas cosas
y movernos muy bien en el espacio. Nuestra distribución de espacio es diferente a la de las mujeres. Tenemos más habilidades para eso. En la generalidad, ¿verdad? Y eso es porque a veces en los núcleos de la base encontramos estructuras más específicas que otras. Ok, muy bien, René. Preferencia manual, ¿a qué se refiere? En otro reporte se le especifica como lateralidad. ¿A qué se refiere? Si eres diestro o zurdo. Exactamente. ¿Por qué hay consideraciones de diestro o zurdo? Porque dependiendo de la mano dominante se activan zonas, bueno, predominan en la persona zonas diferentes en el cerebro, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Eh? ¿Cuáles? Todos estos datos son dados solamente por la entrevista. Chequen que técnicamente estamos perfilando a una persona desde el momento A en que se está haciendo esta primera situación. Y no lo estamos perfilando psicológicamente, no es de que le ponemos la mano en la cabeza y le decimos, oh, tú tienes problemas con tu padre. No. Estamos hablando de características generalizables a aspectos observables, medibles y cuantificables que hacemos con nuestros usuarios. Entonces, la lateralidad, que sea zurdo diestro, nos permite entender mucho del desarrollo que vamos teniendo en cuanto a las habilidades motrices y psicomotrices relacionadas. ¿Qué pasa con los niños que los forzan de ser zurdos a ser diestros? Ay, si nos habían dicho, pues yo no me acuerdo, profe. Qué feo que sean así. En ese caso, el desarrollo a veces es forzado de ser zurdos a diestros porque tradicionalmente se saben que los diestros no se llevan con los siniestros. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les tocó que sus abuelitas le dijeran, qué bueno que no eres siniestro, mijo? No. Es un término bien bonito, ¿no? Ser diestro o ser siniestro. Porque asociado con el mal, porque asociado con el diablo. Entendamos que en educación pública es difícil que tengamos aparatos que estén diseñados para diestros, incluso hasta las tijeras, es difícil conseguir tijeras para zurdos. Ya no. No, me acuerdo que sí, mi abuelita me decía que, o sea, como que sí le daba pena que fuera zurdo. ¿Eres zurdo? Sí. Oye, Bueno, ambidiestro más o menos. pero porque forzaron tu situación diestra. Creo que de hecho fue al revés. O sea, como que dijeron que era zurdo y no. ¿Cómo? O sea, es que, o sea, como que siempre me fui, o sea, siempre escribí con la izquierda, pero hay cosas que hago muy bien con la derecha. De hecho, hasta mejor. ¿Tuvo problemas en el aprendizaje? ¿Bajas calificaciones? ¿Les dificultó leer, escribir? Creo que solamente era muy flojo. O sea, como que me atrasaba muchísimo en el kinder, creo. Uh-huh. ¿Por qué lo Pero, comento? Porque a veces precisamente esa es una situación de desarrollo. Cuando nosotros no tenemos bien lateralizado todo, los niños pueden tener ciertas dificultades porque no logran coordinar perfectamente habilidades y actividades que se tienen que realizar. Hagan el siguiente ejercicio, crúcense de brazos. Levanten la muñeca que quedó arriba de todo. Si ustedes son diestros y su cerebro y su muñeca, la que está arriba es diestra, tienen una predominancia motriz diestra. Pero si son zurdos, chequen toda la demás lateralidad. O sea, si les salió a la izquierda y son diestros para escribir, chequen toda la demás lateralidad.
¿Por qué? Porque a veces podemos tener lateralidades predominantes en todos lados. No solamente eres zurdo diestro con la mano que escribes, sino también con el ojo que ves, sino también con la fuerza de las piernas que tienes, sino también con la manera de giro que presentas, o con el oído preferente con la que enfocas atención. Bueno, creo que en mi caso afectó que solo veo con el ojo derecho. ¿Solo ves? Sí, O sea, ¿tienes pérdida visual en el ojo izquierdo? sí. ¿No tienes el hemicampo izquierdo? O sea, veo muy poco. ¿Te lo diagnosticó un optometrista? Sí, ¿En serio? sí. O sea, ¿puedes andar con un parche y tener un perico y ser un pirata? De preferencia no, pero podría. Ok. Pues repito, y todas esas adecuaciones son cosas que tenemos que ir observando a lo largo del desarrollo de los niños, a lo largo de nuestro propio desarrollo. ¡América! Buenos días, profe. Buenos días, levántese por favor. Ay, adivino. Ay Dios, no, es que me llamó la atención eso que dijo de la escritura, porque, bueno, yo también soy zurda, pero, ¿En serio? No, de René se le nota leguas, pero usted, ¿cómo? a René se le nota a leguas, pero con usted es raro. Pues, soy zurda, pero también, hice por un momento, bueno, como mi abuelito siempre quiso que fuera como que diestra, pues, no sé, también hago cosas con la mano derecha. Y es que sí me llamó la atención cuando dijo de la escritura, porque ahí como que si es que estoy en lo correcto, me identifico un poco, pero no sé si lo pudiera explicar. Sí. Tradicionalmente en México no se aceptan a los zurdos y en otras muchas culturas. Al punto en el que nosotros a veces, antes, o ahorita ya no, y ya no he escuchado reportes de que las maestras lo hagan, pero las maestras amarraban la mano izquierda de los niños y hacían que todas las actividades de la escuela fuera con la mano derecha. Bueno, nosotros tenemos ciertos núcleos de preferencia en la lateralidad de las cosas, ¿sale? El cerebro se divide en dos hemisferios. Un hemisferio hace más unas cosas que otras, pero todo lo hacemos con todo el cerebro. Sin embargo, la lateralización, hay un momento de bifurcación en que cambia. Cuando nosotros tenemos preferencia por el lado derecho, es porque nuestro hemisferio más activo, más preciso, más fino, es el izquierdo y viceversa, ¿sale? Todo eso lo debieron de haber visto en bases biológicas de la conducta. Bueno, cuando nosotros somos zurdos y empezamos a hacer grafías con la mano derecha, lo que estamos haciendo es forzando la lateralidad y eso a veces puede tener ciertas repercusiones en el desarrollo. Oye, pero es que yo ya puedo manejar ambas manos. Cool. Cuando te corten una, ya tienes otra para escribir. Pero si eso no pasara, cuando nosotros estamos especializándonos, se necesita que muchos procesos se queden concretos en esas situaciones, porque es más económico, porque es más fácil. Es como el ejemplo de los niños que tienen papás con diferentes idiomas. ¿Qué idioma se le enseña a un niño? Ambos al mismo tiempo. Si tu papá habla inglés y tu mamá habla griego, ¿con cuál se van? Se espera que primero se eduque uno, y ya que tenemos un idioma específico en el cerebro del niño, utilicemos el otro para poder darle seguimiento y para poder hacer que el niño se vuelva, o sea, que el niño tenga el manejo de todo. Pero cuando mezclamos los dos idiomas, como pertenecen a léxicos diferentes, como tienen reglas gramaticales diferentes, como se desarrolla algo llamado léxicon, como el léxicon es de otra naturaleza, aguas. ¿Por qué? Porque a veces el niño no va a lograr concretar un léxicon, que es el específico que nos va a permitir tener el manejo del idioma, en cualquier sentido.
Oye, es que yo voy a pensar en griego. Sí, se puede pensar en griego, pero necesitamos que el pensamiento se quede dominante para poder realizar algo. Vayamos al caso específico de América. América, digamos que fue forzada que fuera lateralizada a su lateralización diestra. Va. No es la única lateralización que se tiene en el cuerpo a partir del uso de la mano, sino que hay otras muchas lateralizaciones que hacemos para que se haga un dominio preferente. Por ejemplo, la vista. Nosotros tenemos un ojo que es más enfocado que el otro, o en el que tradicionalmente nuestro cuerpo busca prestar atención, ¿sale? ¿Cómo lo exploramos? ¿Han explorado lateralidades en sus clases de desarrollo de desarrollo? No, todavía no. Bueno, la profesora, el profesor les va a enseñar que cuando quieran observar cuál es el lado visual lateral, cuál es la lateralización visual preferente al niño, es que se les va a poner un rollo de papel higiénico o una hoja y les va a decir, por favor, utiliza la hoja como si fuera un catálogo, como si fuera bueno, como si fuera una cosa esta para ver muy lejos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el niño? Como nada más es uno, ¿qué va a hacer? Ponerlo en su ojo preferente, y ahí tenemos la lateralización visual. Ahora, ¿cómo poder medir la lateralización de fuerza en las piernas? Ponemos al niño de puntitas en la misma, en una línea, y le decimos, intenta no caerte, y hacemos un empuje suave. El primer pie que apoya para poder evitar caerse, ese es el de la lateralización de los miembros inferiores. Si más o menos son congruentes entre la vista, la fuerza, el tacto, todo esto, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el mismo cerebro se está configurando para tener esta predominancia. ¿Por qué es importante que se configure de una forma eficiente? Porque así al cerebro le cuesta menos trabajo hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando hay una situación de lateralización? A lo mejor, repito, tenemos problemas para escribir porque la B la confundimos con la D. Lo único que hace diferente la B y la D, que es la posición en donde ponemos la rayita. Entonces, si yo no tengo claro mi concepto de derecha o izquierda, que eso se da desde las manos, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener muy claro dónde va el palito de la B con el palito de la D. Más o menos. Sí, profe. Entonces, checar tu lateralización para ver si eso no repercutió con algunas cosas en tu desarrollo. Que mira, América, que si llegaste a educación superior es porque todo te salió bien, ¿no? ¿Cómo? Hay muchas personas que tienen deserción escolar precisamente por estos detalles. Y pasa lo que decía René, es que me da flojera, es que no me gusta la escuela, es que qué hueva ir, es que me aburre. Y no, a veces esas son expresiones de algo que no entiendo, pero que llega dentro de la situación de la incapacidad. Oigan, vámonos a tomar un curso de estadística en la escuela en la escuela de químico-matemáticas. Perdón, físico-matemáticas. Ay, no, está bien lejos. Ay, no, qué flojera. Ay, no, mejor otro día.
Cuando, ¿qué crees? O sea, es estadística para gente muy preparada. Solo me voy a aburrir. Más o menos se entiende. Idiomas, ¿por qué es importante observar los idiomas? Porque bueno, más o menos lo que sé es que entre más idiomas sepas, tu, la plasticidad cerebral es más grande y así, y tu cerebro está mucho más desarrollado, tiene surcos mucho más profundos. Sí y no, Vania. La plasticidad cerebral es una capacidad que tienen las dendritas de captar mayores conexiones. No es que sea más el desarrollo, sino es que están mejor vinculadas las conexiones sinápticas dentro de las dendritas que van a los axones. Ahora, eh, cuando nosotros entendemos un segundo, tercer, cuarto idioma, lo que podemos entender es que no solamente conocemos más palabras, o sea, no solamente semánticamente entiendo que negro es black, que black es noir, perdón, sino que entendemos la estructura lógico-gramatical que existe para poder ampliar todos esos conocimientos en comunicaciones originales. Ahora bien, hay cambios estructurales en el pensamiento a partir del idioma. ¿Alguien de ustedes ha tomado clases de alemán? No me voy a quedar aprendiendo. ¿Mm? No. A ver, Luigi, explíquenos, ¿cuáles son las diferencias entre el español y el alemán? Pues el alemán es más, como decirlo, como más brusco, por así decirlo. O sea, cuando tomé, no voy a decir que lo domino ni que lo hablo muy bien, o sea, tomé un año y sí se me hacía bastante pesado marcar cada palabra Ok. ¿Cómo se le dice en español al sol? en español, solo. Ay, ¿Cuál es el prefijo de género? el sol. Ok. ¿Y en alemán? En alemán, ¿Cómo, ay, cómo se dice sol en alemán? Sonne, creo, no creo bien la pronunciación. ¿No lo aprendió? No, digo que no, o sea, pues estuve un año, pero no, en la mitad fue cuando empecé en línea y ya era distinto. Ay, sí, no, se echó a... Luna, Luna, eh, es algo así. y el prefijo de género de luna, ¿En alemán o el equivalente acá en español? no, el alemán. De Mont, creo. Lo comento y se los dejo de tarea para vacaciones. En alemán, a ver, vayamos poco a poco. Todos los conceptos relacionados, chicos, con el concepto el sol. Brillante, día, ¿qué más? Caluroso. Caluroso, potente, fuerte. Conceptos relacionados con la luna, Noche. frío, tenebroso, seductor. Pues yo diría paz, pero no sé si a todos les da paz. Puede ser paz.
Curiosamente, el concepto de género de sol está asociado a lo masculino y de luna a lo, Feminismo. en alemán es al revés. Wow. Es der Mond, ¿no? Que sería el equivalente a El luna, el luna, sí, sí, sí. la sol. Esas pequeñas variaciones hacen enormidades en la manera de construcción del idioma en el pensamiento de las personas. Y así en cada uno de los rasgos, en cada una de las características eh, particulares. Pero bueno, religión. Ahí sí se la debo, profe. ¿Mm? No tengo la menor idea. Yo creo que para saber con qué creencias llevan, ¿no? Porque luego eso, las creencias puede afectar a como a qué acciones tienes, ¿no? O qué culpa te genera o así. Sistema de creencias. Entiéndase que esto, al ser una situación médico-legal, debemos de tener muchísimos cuidados. Hay religiones que no se permite el contacto físico entre personas, entonces, ¿qué creen? En el momento de evaluar ciertas cosas no se puede realizar, etcétera, 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 ¿no? Y la religión, pues, es algo que debemos de tener también para observar las características de pensamiento que vamos a tener enfrente del sujeto. Médico que refiere, regularmente vamos a tener un servicio de referencia, diagnóstico médico, porque es importante entender el diagnóstico médico nosotros psicólogos. Somos psicólogos, no médicos, ¿no? ¿Para qué? Muchachos, vamos, ya, acabemos esto y vámonos de vacaciones, pero acabémoslo, por favor, chicos, ándenle. Profe, no escuché bien qué preguntó, perdón. Diagnóstico médico, porque es importante nosotros psicólogos entender el diagnóstico médico. Ah, pues porque de ahí te vas a basar más o menos para saber cómo tratarlo, ¿no? O sea, depende si llega con algún trastorno de personalidad o así, te ayuda a saber bien cómo guiar al paciente sin que pueda haberle algún problema. No necesariamente un trastorno de la personalidad lo va a detectar y evaluar el médico, pero sí, las hipótesis médicas nos permiten continuar el trabajo dentro de un aspecto, dentro de un trabajo, dentro de un marco multidisciplinar, ¿sale? Eso es lo importante del diagnóstico médico, que nos va a permitir multidisciplinarmente ser congruentes con el trabajo que se nos está solicitando. Diagnóstico neuropsicológico. Cuando vayamos a ver patologías vamos a verlos un poquito más claros, ¿va? Pero podemos estar alrededor de un paciente afásico, de un paciente alálico, de un paciente anaritmétrico, de un paciente con alguna discapacidad intelectual, de un paciente determinado con un determinado número de evaluación, etcétera, 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 ¿vale? Uh-huh. El número de sesiones es importante porque así sabemos cómo fueron realizadas las pruebas, cómo fueron realizados los procesos de evaluación. ¿Cuáles son las reglas para evaluar una persona? ¿Las reglas? Hay reglas de oro que se deben de considerar en el momento de evaluación de una persona. Pues nos habían dicho que, bueno, es que no sé, report. Ajá, pero en relación al número de sesiones. Uno, se recomienda que una evaluación psicológica o neuropsicológica se haga en poco tiempo, cuidando sobre todo la fatiga. Si nosotros hacemos en fatiga la exploración con nuestros usuarios, ¿qué creen? No vamos a tener buenos resultados. Y las pruebas neuropsicológicas son fatigosas, son muy complicadas. Ahora,
¿Cuántas sesiones se recomiendan para una exploración neuropsicológica? De 2 a 3 por la fatiga. Por eso es que si vemos que se llevaron 6, dices, órale, pues ¿cuántas pruebas le aplicaron? Si vemos que se llevaron 7, wow. Si vemos que se llevaron una, en una sesión no evalúas a un paciente neuropsicológicamente hablando, ¿sale? Entonces, son puntos a revisar. Fechas de evaluación, precisamente de qué momento a qué momento se realizó un seguimiento del caso, y el supervisor, lo que les comentaba. No necesariamente vamos a tener marcado cuánto, sino cómo. La persona puede ayudarnos, el estudiante, el practicante puede ayudarnos a hacer la aplicación. Las pruebas no distan mucho, de cómo aplicar una prueba neuropsicológica no dista mucho de cómo aplicar una prueba psicológica. Lo que sí dista es la interpretación de la misma, ¿va? Vamos a dejarla acá, chicos. Hoy sí no lo siento, nada participativos. Imagino que ya se están imaginando con su cerveza y sus camarones en la orilla de la playa. Recuerden, sigue la pandemia, hay un nuevo brote de una nueva cepa, tengan mucho cuidado. Cuiden a ustedes, queridos, cuídense ustedes, lean, esto se está acabando, pero puede acabarse bien si todos nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No, prof. Ah, bueno, yo. La tarea que dejó para las vacaciones, ¿era leer el libro completo o No es qué tarea, fue? es actividad. Si ustedes gustan, les ofrezco una bandera de tregua para que les pueda enamorar la neuropsicología a partir de la lectura de un capítulo del libro. El libro ya está colgado. En ellos van a encontrar casos y van a encontrar cómo el neurólogo fue explorando los casos y cómo qué es lo que encontró. Además, van a observar cómo es que la vida de las personas se modificó y cómo es que procuraron modificar para hacer más adaptable esa vida con las personas. Son libros bonitos, es una lectura ligera, se les va poniendo de vez en cuando algún término, pero pues bueno, también entendamos que es para eso. Si ustedes hacen la lectura de un caso, un solo caso, y lo redactan en un ensayo de no más de 400 palabras, tienen 2 puntos en el examen. Y si no, no pasa nada. Va, pero en el semestral, profe. Es más que nada para que no me olviden en vacaciones. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No, todo excelente. Sí, prof. Termino la grabación. Sale, bye. Y sobre las diapos, ¿verdad, profe? O las clases.